¿Sabe cuál es uno de los principales problemas que a veces vemos de que la gente no le sirve a Dios? ¿Quiere escucharlo hoy? Porque las personas a veces se sienten indignas de servirle. Por nuestros pecados, por nuestros errores, por muchas cosas que hicimos en nuestro pasado. Y el enemigo es astuto y está poniendo en tu mente y recordándote todos los errores que has cometido. Si estamos aquí. Pero sabe una cosa, Jesús nos presenta ahora justos delante del Padre. Él borró y limpió todos nuestros pecados. Y ahora Él nos presenta justos delante del Padre. Por lo tanto, dígale al que tenga a un lado, ahora tú y yo somos dignos para poderle servir. Porque seamos honestos, yo se lo decía ayer a algunos hermanos en el discipulado. ¿Quién de los que está aquí puede decir que es realmente digno por sus obras para servirle a Dios? Nadie. Nadie, hermano. Nadie es digno de servirle a Dios. Pero Jesús nos presenta justos, o sea, nos justifica y hoy podemos servirle a Dios. El enemigo de nuestras almas, de una manera constante, repita conmigo, ataca nuestra mente con pensamientos que nos llevan a sentir que no merecemos nada, que ni siquiera merecemos la salvación, que ni siquiera merecemos la gracia. Yo recuerdo que venía a la iglesia un hermano que después de un tiempo yo veía que daba testimonio de ser un buen siervo de Dios, pero cuando celebrábamos la Santa Cena no la celebraba. Entonces un día me acerco y le digo, oye hijo, ¿por qué no celebras Santa Cena? Es que no soy digno, pastor. ¿Y por qué dices que no eres digno? Es que me divorcié. ¿Y eso qué tiene que ver? Y no estoy hablando ninguna blasfemia, porque Dios a través de Moisés dio carta de divorcio. Aunque no, Dios no desea, Dios aborrece, repita conmigo, Dios aborrece el divorcio. Escuche, el acto de divorciarse, eso es lo que Dios aborrece, pero Él sigue amando a las personas que se divorciaron. Y yo solo hoy le voy a decir algo tan simple como esto para que lo reflexione. Y no quiero hablar mucho de esto porque si no me desvío completamente de lo que quiero enseñar hoy. Pero ¿cuántos de los que hoy estamos casados podemos decir, y sobre todo principalmente para los varones, que podamos decir hoy, es la mujer que Dios me dio? O tal vez la mujer podrá decir, es el hombre que Dios me dio. O es el hombre que tú escogiste, o es la mujer que tú escogiste. Porque ya desde ahí hay que partir. Porque cuando normalmente el hombre y la mujer escoge, hay problemas. De por sí el matrimonio no es sencillo. ¿O es fácil? ¿O usted se creyó eso de Walt Disney? Y vivieron felices para siempre. Y ya no hay problemas, ¿verdad que no? Bienvenidos a la realidad. Oh, sí. ¿O no? Ahora imagínese, si usted escogió, pero entonces el hermano me decía que por esa condición él se sentía indigno, porque mire, en la iglesia a veces somos demasiado religiosos. Es más fácil que le aplaudan a alguien que sale del alcoholismo, de la drogadicción. El hermano, miren, Dios lo rescató del alcoholismo, de la drogadicción, y hoy ya predica la palabra. Mire a esta persona, Dios la sacó de la brujería, de la hechicería, del satanismo, y hoy está compartiendo la palabra. Y el divorciado renegado ahí en la esquina y no le dejan servir. ¿Por qué? ¿Solo porque se equivocó?
Yo pregunto, ¿pecado es pecado? El que sea es pecado y todo nos separa de Dios. Pero el enemigo constantemente ataca nuestra mente haciéndote creer que no eres digno o que no eres digna. Y quiero decirte hoy de parte de Dios y de parte del cielo que eres digno y eres digna. ¿Y sabe por qué? Ponga su mano derecha en su corazón. Porque Cristo está aquí. Porque Él te rescató. Porque Él te compró. Y tienes un valor incalculable. Y eso te hace digno. No por lo que hiciste o por lo que dejaste de hacer, solamente por lo que Jesús hizo. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Rey? Cuando veo esto, yo pienso en muchas personas que conozco, que después de tantos años, de tantos intentos, siguen tratando de demostrarle a sus padres, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo y a mucha gente, queriéndoles demostrar lo que son. Pero oh sorpresa, cuando nadie valora tu esfuerzo, cuando nadie se detiene a decirte, oye, qué bien te quedó, gracias. Sabe, ya no te desgastes por agradar a nadie. Esfuérzate solo por agradar al Rey de los cielos, al Rey de reyes y al Señor de señores. Esfuérzate en agradarle solo a Él. Porque tratamos a veces de demostrar a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros amigos, el valor que tenemos. Hagas lo que hagas, los años que pases y tardes en hacerlo, no es suficiente, porque nadie va a ver lo que hay realmente dentro de ti. Yo se lo he dicho aquí, en esta iglesia, por lo menos en esta casa, yo le he dicho y le he enseñado a la iglesia, aquí no se juzga ni se señala a nadie, porque Dios no nos puso como jueces de nadie. Dios lo que quiere es que aprendas a amar y tengas compasión por aquella hermana, aquel hermano que está pasando un tiempo difícil hoy. Porque aunque supiéramos la historia de cada uno, no nos da el derecho, sino todo lo contrario. Tenemos una grande responsabilidad delante de Dios. Ahora tal vez entenderá por qué Jesús dijo, deja de mirar la paja en el ojo ajeno. Dígale a que tenga un lado, ya ves, te están hablando. O sea, ya deja de juzgar, ya deja de señalar a tu hermana, a tu hermano, a tu compañera de trabajo, a tus jefes, a quien sea, ya deja de hacerlo. Enfócate en la viga que está en el tuyo y trata de sacar la viga que está en tu ojo primero. O sea, en otras palabras, corrige lo que tengas que corregir en tu vida. Y si tú ves la paja en el hermano, ok, Dios te permite verla, es para que ores por ella o por él, para que ella se dé cuenta y empiece a hacer lo mismo que tú estás haciendo, a sacar la viga que está en el tuyo. ¿Y sabe cuándo vamos a terminar de sacar eso? Cuando ya estemos allá. O sea, en otras palabras, deje de juzgar, deje de señalar. Porque si usted no olvide que con la vara que midas vas a ser medido. Con la vara que tú y yo midamos. Y amados, no es de extrañar que nosotros, que pecamos con tanta facilidad, titubeamos entre nuestra fidelidad
y en nuestra apatía. Porque hoy puedo venir con mucha fidelidad y el próximo domingo vengo con una apatía completamente. Dígale a su hermano que tiene a un lado, luchemos por creer que Dios, que lo ve y que lo sabe todo, nos ama sin condiciones. Él te ama sin ninguna condición. Él no te ama ni te condiciona para que lo ames. Él te ama sin ninguna restricción. Y Él lo dio todo por ti. Y voy a darle un ejemplo. Acompáñenme a Lucas capítulo 19, versículos 1 y 2. ¿Cuántos no se acuerdan de Zaqueo? Un recaudador de impuestos. Así como mi hermano Jerónimo, chaparrito, que se tuvo que subir a un sicomoro para poder ver a Jesús. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Siguiente. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe, ¿de quién? De los recaudadores de impuestos, y era rico. Hasta ahí. Roma en ese tiempo, para poder financiar su imperio, tenía que cobrar impuestos a las ciudades donde ellos habían conquistado y estaban gobernando, y cobraban altos impuestos, y para ellos se valían de hombres que vivían en ese lugar, y este era el caso de Zaqueo. Entonces repita conmigo, Zaqueo era un traidor. Zaqueo se había hecho rico cobrando impuestos. Y los judíos de aquel tiempo se oponían a esos impuestos, porque servían para seguir apoyando el gobierno secular que había en ese momento y a sus dioses paganos. Por eso es que ellos se oponían, no tanto en el pagar un impuesto, sino que lo empleaban para adorar a sus dioses paganos. Y ahí estaba Zaqueo. Yo le quiero preguntar, ¿Zaqueo era digno? ¿Zaqueo era digno de que Jesús entrara en su casa? ¿Verdad que no? Y sin embargo Jesús le dijo, Nicodemo, baja, porque esta noche entraré en tu casa. Hoy Dios te dice, tú que no te sientes digno, yo quiero entrar en tu casa. Yo quiero entrar en tu vida. Yo quiero entrar en tu familia. Yo quiero mostrarte mi fidelidad y mi amor. Sé que no te sientes digno, pero Jesús te dice hoy, voy a entrar en tu casa. Dios va a entrar en tu casa. Y todo lo que esté pasando, hoy Dios me decía y me dice que solo tú te esfuerces porque tú ya lo conoces. Y Él te dijo el miércoles, bienvenida a casa, como el hijo pródigo. Y todo lo que pasó ha sido perdonado. Hoy sigue adelante y toda tu casa se va a salvar. Toda tu casa. Toda tu casa. ¿Lo pueden creer? ¿Le pueden dar palmas al Señor? ¿Usted lo puede creer? Solamente porque creo. Nicodemo, claro que no era justo, no era digno de que Jesús entrara ahí, porque claramente cuando Jesús entraba a la casa de Nicodemo, muchos lo empezaron a juzgar. O sea, ¿cómo es posible que se meta a esa casa donde está ese traidor?
que se ha enriquecido por cobrar impuestos. Pero Jesús muchas veces dijo: yo no vine a llamar justos, yo vine a buscar lo que se había perdido. Y usted y yo estábamos perdidos, y Él nos encontró. Él nos amó primero. Y eso, hermano, tiene un peso, un valor tan grande, que escucha, dígale al que tiene a un lado: no eres cualquier persona, eres un príncipe, eres una princesa de Dios. Compórtese como tal. Somos dignos. Eres digno. Sé que hay una lucha en tu mente, en tu corazón. Por eso, hermano, después de explicado esto, tal vez se entiende por qué no se sorprende que tantas multitudes se sintieron molestas cuando Jesús visitó a Zaqueo, un cobrador de impuestos. Para los judíos le decía: Zaqueo era un traidor, era alguien deshonesto. Repita conmigo: Jesús lo amaba. Dígale a la que tiene a un lado: Jesús te ama. Te ama. No importa lo que hiciste, ya no importa lo que pasaste. Lo que va a importar y lo que va a tener relevancia a partir de hoy es qué quieres hacer, qué deseas hacer para Él. Tu pasado ya quedó ahí, hermano, ya no puedes hacer nada por eso. Por los errores que cometimos en el pasado, ya no puedes hacer nada. Pero hoy puedes empezar a corregir muchas cosas. Hoy puedes empezar a hacer cosas diferentes. Y escuche, ¿sabe qué significa el nombre de Zaqueo? Repita conmigo: puro. Alguien que era traidor, alguien que se hizo rico a costilla de cobrar impuestos. Lo hizo, dice, puro. ¿Y sabe cómo se traduce esto, hermano? Escuche. Para hacerles honor a su nombre, que es puro, Zaqueo prometió entregar a los pobres, ¿qué? La mitad de sus bienes. O sea, una vez que él es transformado, después de ese encuentro que tuvo con Jesús, porque una vez que él tuvo un verdadero encuentro con Jesús, él fue transformado. Y dijo: yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y al que yo he defraudado, le regresaré 4 veces lo que yo le he defraudado. En esas dos cosas él mostró su conversión a Cristo. ¿Y sabe qué? Posterior a eso se convirtió en un discípulo. O sea que dejó el negocio de recaudador de impuestos. Alguien que no era digno, Jesús lo hizo digno. Eres digna. Eres digna. No por lo que hicimos, por lo que Jesús hizo. Cuando una persona tiene un verdadero encuentro con Jesús, su vida se transforma. Es transformada. Ya no vuelves a ser el mismo. Aunque quieras regresarte al mundo, te incomoda.
Se lo digo porque alguna vez yo lo intenté. Empecé a tener luchas como tal vez muchos cuando llegan a Dios, cuando llegan a Cristo. Que te sientes mal antes del culto. Como ahorita probamos todo antes de empezar el servicio y falló aquí, falló allá. Hasta parece que hay un hermanito que tiene manos de estómago. Yo probé todo antes, ¿cierto o no? Equipo por equipo. Pero es esto. También hay una lucha espiritual. Y Zaqueo nos representa a muchos de nosotros que éramos de lo peor, pero una conversión te lleva a dejar tu vida pasada. Y después de este encuentro, Zaqueo se convirtió en un discípulo de Cristo y lo empezó a seguir. Y le aseguro una cosa, aunque la Biblia no lo diga, pero aún le aseguro que los pocos bienes con los que tal vez se haya quedado, siguió apoyando el ministerio de Jesús. Porque la Biblia sí enseña que había mujeres que financiaban el ministerio de Jesús. Y por ahí estoy preparando un tema de cómo las mujeres son una gran bendición para la iglesia, aunque en muchos lugares las menosprecian, no las dejan hablar, no las dejan participar, porque dicen que no pueden hablar, porque la Biblia dice que las mujeres no lo pueden hacer. Yo creo que nos falta estudiar más. ¿A quién se le presentó Jesús cuando resucitó? ¿Quién estaba en la tumba? A ver, anímese, ¿quién era? No. Cuando Jesús resucita, estaba María Magdalena, de la cual la Biblia enseña que salieron 7, Jesús la liberó de 7 espíritus que la atormentaban. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Dónde estaban los discípulos en ese momento? Hundidos en la depresión en sus casas, porque su maestro había muerto. Se les había olvidado que él había dicho que al tercer día iba a resucitar. Ahí hundidos en la depresión todos. Y María Magdalena corrió a la tumba porque recordó. Y se le presenta un ángel y le dice: ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Ve y dile. Ahí se le encomendó predicar las buenas nuevas. Oh, la mujer es digna, muy digna. Lucas 9, 19, 8, por favor. Lo que estábamos hablando, que Zaqueo, una vez que estuvo con el Señor, que tuvo ese encuentro con Cristo en su casa, dijo Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Habla de una verdadera conversión. Alguien que no era digno, una vez que tuvo un encuentro con Jesús, empezó a ser digno y empezó a seguir a Jesús. Se convirtió en un discípulo de Jesús. ¿Qué te impide seguir a Jesús? Yo le digo una cosa hoy: sacúdase el religiosismo, sacúdase todo eso que han querido enseñar, perdóneme, de una manera equivocada. Mire, le voy a dar un ejemplo.
¿Qué pasa cuando los jóvenes se adelantan a los planes de Dios? Y sabe a lo que me refiero. Yo les he dicho a muchos jóvenes, no tengan novio, no tengan novia. También a ustedes estoy hablando, no se haga. También a ustedes. Ahorita enfóquense en estudiar. Pero ¿qué pasa cuando se adelantan? Pastor, no voy a decir nombres, pero hubo alguien que alguna vez me dijo: ¡hey, pastor! Usted nada más le dice a ella y debería de ver, no es la única. Y de repente me acaban de decir eso y a los 2 días: pastor, estoy embarazada. Obviamente los dos, ¿verdad? Presentes ahí con los papás. Pensaron, les daba pavor acercarse a decirme, pues, como si fuera un ogro. No, yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Se lo dije al principio y es verdad y hay testigos de eso. Entonces dije, ok. Y fíjese mi respuesta: ¿ahora qué vamos a hacer? O sea, ya el metiche, ¿verdad? El pastor. ¿Qué vamos a hacer? Ya está el tema, ¿qué hacemos? ¿O qué tienen planeado? ¿Ya platicaron qué van a hacer? Bueno, es que la verdad, pues nos queremos casar, ¿ok? ¿Y como para cuándo? ¿O cómo será? Lo que le estoy dando a entender es que a veces cuando cometemos errores nos sentimos indignos. ¿Qué pasaría si yo los corro de la iglesia? ¿Sabe que hay lugares donde los llaman, los ponen enfrente de la iglesia y dicen: estos hermanos cayeron en pecado, en fornicación, y hoy se van de la iglesia y prohibido que les hablen? Y si me entero, ustedes también tienen un pie fuera de la iglesia. Hermano, si yo hiciera eso, la iglesia estaría vacía. Sí, hermano, ¿por qué? Porque todos fallamos de una forma o de otra, y al final es pecado y eso me separa de Dios. Estamos aquí, hijos, ¿qué vamos a hacer? Ok, bueno, hija, como entenderás, pues no van a poder servir, se van disciplinados. 2 años disciplinados, pero restaurados. Y hoy, de verdad se lo ¿puedo decir el nombre? ¿No? Me dijeron que no puedo decir el nombre. No, pero ya sabemos que es Anaí, ¿no? No, mire, hoy lo podemos decir y es una bendición para mí tener este matrimonio aquí en la iglesia. Y un pequeñito que por ahí anda, y que ese pequeño se sienta en mi silla y les dice: yo voy a ser pastor y les voy a enseñar. Gloria a Dios por la vida. O sea, vea la diferencia. Porque si yo los corro, ¿a dónde se van a ir? ¿A dónde se van a refugiar? ¿Dónde van a encontrar una restauración? ¿Dónde? La iglesia está puesta para restaurar vidas, para ayudar a las personas a sanar, a ser libres y que puedan servirle a Dios, no para juzgar, no para señalar, no para atacar, no usar la Biblia como un látigo. Aunque la Biblia sí nos exhorta y de repente puede doler lo que se habla, pero es para un bien para nosotros. Dele palmas a Cristo. Y mucha gente pudo juzgar a Zaqueo por lo que era. Y podían decir: un torcido publicano, mira ese traidor.
recaudador, y todos lo veían pasar seguramente y le enseñaban la lengua, y usted sabe, tal vez otros hasta esperando lo que pasara con piedras ahí para aventárselas, pero él restaurado por Jesús, digno de seguir a Jesús para poderle servir. Amén. Porque una vez que este Zaqueo dio a los pobres y restituyó con intereses generosos a los que defraudó, Zaqueo demostró con acciones externas el cambio interno que experimentó al estar cerca de Jesús. Lo vuelvo a repetir. Zaqueo, con lo que hizo de una manera externa, experimentó el cambio que ya había empezado a tener por dentro una vez que tuvo un encuentro con Jesús. Tú tienes que empezar a dar frutos, decía Juan, frutos dignos de arrepentimiento. Cuando damos frutos dignos de arrepentimiento, eso se nota, porque es externo, pero empieza por dentro, porque ya hubo un cambio aquí. Por eso le decía, cuando yo me acuerdo que en mis primeras luchas por seguir a Jesús, recuerdo que yo también, como usted, me desanimaba. Recuerdo también que el enemigo me hacía sentir que no era digno por todas las cosas que yo había hecho. Y cuando yo decía, no, yo creo que no, ya no voy a la iglesia, no puedo seguir yendo a la iglesia, soy un hipócrita. ¿Y sabe por qué? Porque yo recuerdo perfectamente que yo empezaba a ir a la iglesia, pero había algo que todavía me costaba mucho trabajo dejar. Era el cigarro. Ya no fumaba lo mismo, pero en la noche todavía me fumaba 2 o 3 cigarros. Y yo me acuerdo, usted sabe cómo huele el cigarro, y apesta. Es un olor que se queda impregnado en tu ropa, en tus manos, en tu cuerpo, pues. Luego llegaba a la iglesia después de fumar, y usted cree que el pastor no olía. Yo me sentía sucio, me sentía indigno. Pero sabe, mi pastor nunca me juzgó por eso. Nunca me señaló, y algo sí sé, que estuvo orando por mí para que Dios me hiciera libre. Y recuerdo que después de unos meses yo le dije, Señor, yo ya no quiero hacer esto porque me siento mal por hacerlo. Ayúdame. Ya no quiero hacerlo, porque aparte lastima mi cuerpo, pero lastimo tu corazón. ¿Y sabe qué pasó? Solamente bastó que yo hiciera eso, y yo un día me levanté y nunca más volví a probar un cigarro hasta el día de hoy. Porque Él escucha la oración cuando Él ve tu corazón. Cuando tú ves que lo que estás haciendo no es correcto y le dices, Señor, yo no quiero esto. Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Tú puedes decidir de quién enamorarte? ¿Sí? No. Tú decides a quién amar. Enamorarte no. Oh, qué padre sería. Mire, la pastora se sacó un 10 conmigo, la verdad. Sí. Ay, ¿y por qué se ríe? Soy digno, ¿no? No, mire. Recuerdo que justo cuando yo empezaba a tener esa lucha en mi corazón, me fui unos meses a Tula, unas semanas por allá, y todos los días nos mensajeábamos. Todos los días.
Porque a veces tú no decides de quién enamorarte. Dios te dice que ames y tú decides amar. Porque lo ideal sería de quien te enamores, amarlo ya es más sencillo porque Dios te dice que le ames. Pero a veces tú no decides con quién enamorarte. Pero aquí vemos que Zaqueo, algo sí es seguro. Cuando tuvo ese encuentro con Jesús, fue capaz de dejarlo todo. ¿Qué pasa en la etapa del enamoramiento? Y más en aquellos tiempos. Nada más de repente el varón se robaba a la mujer y se la robaban. ¿O va a decir que no? ¿O no era así? Nada más se ponían de acuerdo, sí, nos vamos, ¿o qué? Y se iban. Bueno, no sé ni por qué le dije eso, pero espero que a alguien le sirva. O sea, hermanos, debemos demostrar un cambio en nuestra vida mediante, repita conmigo, mediante nuestra conducta. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Una vez que tú sabes que tú y yo no somos dignos, lo que sí sabemos es esto, que una vez que tú tienes un encuentro con Jesús, se tienen que empezar a notar tus cambios. Berenice, quiero decirte, hija, que la mejor forma de evangelizar es lo que estás haciendo. Mira, no sé mucho de la Biblia, la verdad, ni me preguntes cuántos libros tiene, lo vamos a ir aprendiendo. Pero sabes, algo sí estoy segura, o de algo estoy seguro. Algo Cristo ha estado empezando a hacer en mi corazón, porque ya no me siento igual. He notado cambios en mi forma de actuar, en mi conducta. He podido ver un cambio en mi casa con mis hijos. Esa es la mejor forma de poder evangelizar. Lo que tú estás experimentando hoy es la mejor forma de pasar el mensaje a alguien. Por eso cuando yo les digo, y ahí está Arturo, digo, si alguien me conoció hace muchos años fue Arturo, y para mí es una bendición que también hoy está aquí. Yo me acuerdo, él vive aquí cerca de la iglesia, y me acuerdo que hace algunos años, no sé si recuerdas o no sé si estabas ese día, porque sé que acostumbraban como familia en Año Nuevo reunirse todos en casa al recalentado, y me acuerdo que un día llegué y tuve la oportunidad de compartir la palabra allí en su casa. ¿Y quién iba a decir hoy? Que soy su pastor. Y que si yo me lo hubiera encontrado en otro momento y le hubiera dicho, oye, ¿qué crees? Que mira, soy pastor, y no me hubiera creído. ¿O me hubieras creído, Arturo? Por como era, no. Porque no era digno. Ni hoy soy digno. Pero yo cuando a la gente le decía, sabes, mira, Dios me rescató del alcoholismo, de la drogadicción. Yo me metía en cosas terribles de ocultismo, en el rock, porque veía películas de terror y hacía muchas cosas terribles. Y Dios de todo eso me rescató y me liberó. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Y tal vez si no lo ha hecho es porque tal vez tú no lo has permitido. Aquí Jesús le dijo a Zaqueo, yo quiero, desciende, porque quiero ir a tu casa. Porque el plan de Jesús era transformar la vida de Zaqueo. O sea, el plan de Jesús es transformar nuestra vida. Pero tú tienes que dar el paso. Tienes que descender y dejar que Jesús entre en tu casa. Tienes que dejar que Él empiece a tomar el control y las riendas en tu vida. Y que ya no tomes decisiones por tu cuenta.
Que ahora tú y yo permitamos que Él sea el que tome las decisiones y sobre todo las más importantes. Y si eso lo empezamos a aplicar en nuestra vida, le aseguro y le garantizo éxito en todo lo que va a hacer. Le quiero preguntar, ¿usted traduce su fe en acciones? Le pregunto, ¿está traduciendo su fe, su creencia con acciones? ¿Van acorde a lo que usted cree? Porque la fe se demuestra con hechos. ¿Qué dice Santiago? ¿Tienes fe? Te pregunta, ¿tienes fe? ¿Tienen fe? A ver, levante su mano, ¿quién tiene fe? Muéstrame tus obras. Muéstrame tus obras. ¿Sabe que va a llegar un momento en que mis obras van a ser pasadas por fuego? Y muchas, quiero decirle, muchas de estas se van a consumir en el fuego, pero muchas van a permanecer. ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras. Esta fe se tiene que traducir en acción. Zaqueo seguramente ya había escuchado de Jesús, por eso el interés de Zaqueo, subirse, porque era chaparrito, pues no lo iba a ver. Dijo, no, yo me tengo que subir, porque yo quiero ver al Maestro, yo quiero ver a Jesús y quiero que Él me vea. Yo no sé cuánta gente habría en ese momento, pero algo sí sé, que Jesús ya sabía que iba a ver a Zaqueo. Y alguien que era indigno, su mismo nombre habla que es ahora puro. Ahora era digno. Siéntase digno. Camine con su cara siempre hacia el frente. Si te equivocaste en el pasado, yo solo te diría hoy, sacúdete, levántate y sigue adelante, porque Cristo está contigo y Él quiere que cumplas ese propósito. Otro ejemplo de una persona indigna, la mujer samaritana. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta historia? Juan capítulo 4 versículos 9 y 10, por favor. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? O sea, en otras palabras, no soy digna. ¿Está aquí? ¿Está de acuerdo? ¿Cómo tú, siendo judío, te acercas a mí, que soy samaritana? Y parafraseando, no soy digna. Porque los judíos no tenían tratos con los samaritanos. Verso siguiente. Y respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Esta mujer tenía una mala reputación, porque ya había tenido, repita conmigo, 5 maridos. Y estaba ya con otro, o sea, ya andaba con el sexto. Porque Jesús le dijo, has tenido 5 maridos, y el que tienes tampoco lo es. O sea, que no era una mujer que tuviera una reputación muy buena, que digamos. Y qué interesante, porque cuando tú lees el contexto de eso, ves que Jesús le dice a sus discípulos, váyanse a la ciudad y tráiganse la provisión para el viaje. O sea, los mandó de compras, pues. Y Jesús se quedó solo, ahí en el pozo. Y llega la mujer samaritana. Vean siempre Jesús
Una mujer que se sentía indigna como la samaritana, Jesús la hizo digna. Y otro ejemplo de una mujer que predicaba, ahí está la samaritana. Cuando Jesús le dice eso, sí tienes razón, el que no es tu marido, de hecho antes has tenido 5 maridos y aún el que tienes no lo es. Y esta mujer salió diciendo: encontré al Mesías, lo encontré. No salió a predicar, estaba en un lugar público esta mujer. Y escuche, en ese tiempo ningún judío respetable le hablaba a una mujer bajo estas circunstancias, ni samaritana, o sea, primero samaritana, una mujer de una mala reputación, y aparte en un lugar público. Repita conmigo: pero Jesús, como siempre, rompiendo los protocolos. Jesús sí lo hizo, rompiendo todo lo establecido. Repita conmigo: el evangelio es para todos. No importa la raza, ni la posición social, ni los pecados cometidos. El evangelio es para todos. La salvación es para todos. Amén. Y vuelvo a decirlo: si tú le fallaste a Dios, aún deliberadamente, arrepiéntete, pídele perdón, levántate, sacúdete y sigue adelante, con la convicción de no volver a fallar, con la convicción de que sabes que hoy hay alguien que te va a ayudar, y sabiendo que hay alguien, porque si Jesús, mire, es el único que tiene el derecho de juzgar, de señalar. Pero si Él es el único que tiene ese derecho, ya te perdonó, ya te limpió, ya borró tus transgresiones. Igual que a Zaqueo, igual que a esta mujer, no importa lo que diga la gente de ti, no importa lo que los demás piensen acerca de ti. Lo que verdaderamente importa es lo que Jesús dice y lo que Él piensa de ti. Debemos estar preparados para extender el reino de Dios en todo tiempo y en cualquier lugar. Jesús siempre cruzaba esas barreras para predicar las buenas nuevas. Le decía, Él rompía con todos los protocolos, porque estaba prohibido que Él se acercara en aquel tiempo, que se acercaran a los leprosos. ¿O no? ¿No había un lugar llamado el Valle de los Leprosos? Que alguien que tenía lepra tenía que ser separado del pueblo y llevarlo a ese lugar, y prácticamente condenados a muerte, literal. Y la lepra es figura de pecado. Jesús, ¿cuántas veces no oró por leprosos? Los tocaba cuando estaba prohibido tocarlos. ¿Cuántas veces entró a casa de pecadores? Como el caso de Zaqueo. Hermano, hermana que estás aquí, no puedes hacerte menos, no puedes sentirte así. Si tan solo tú supieras hoy, o si porque tal vez lo sabes, pero yo te pregunto, ¿por qué no empiezas a creerlo de verdad, lo que vales para Dios, el valor que tú tienes para Él? Que dejes ya esos sentimientos de culpa, que ya dejes de lamentarte por lo que no hiciste
o aún por lo que hiciste. No ganas nada con seguirte atormentando todos los días por lo que ya no hiciste. Ocúpate de tu hoy. Vive tu hoy. Disfruta tu hoy. Igual, por favor, el Juan 4, vayamos del versículo 16 en adelante, por favor. Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, ¿ya cuántos iban? Tremenda, ¿verdad? En eso has dicho la verdad, le dijo Jesús. Porque le dijo: no tengo marido. Y la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Y mire cómo esta respuesta de esta mujer es lo que muchos hacemos de repente. Cambiamos el tema. Cuando le tocan algo incómodo, ¿no? De repente como que cambia el tema. A ver, oye, mire cómo cambió el tema la mujer. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Inteligentemente, ¿qué hizo? Cambió el tema. ¿Sabe que la gente, cuando se siente confrontada con algo, quiere cambiar el tema? Como que pareciera que ya no quieren que toquen. Es como decir que estamos metiendo el dedo ahí en la llaga donde duele, pero es necesario. Y Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Y qué más dice? Pero la hora viene. Es aquí donde muchos toman estos versículos solamente. Pero la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Pero vean aquí esta mujer. Cuando esta mujer se dio cuenta que Jesús conocía su vida privada, enseguida cambió el tema. Y eso es lo que hace mucha gente. Cuando tal vez se le señala el pecado o los problemas, y procura pasar a otro asunto. Si alguien lo llega a hacer, debemos regresar la conversación hacia Cristo, porque la presencia de Jesús saca a la luz el pecado y la gente se incomoda. Mire, la verdad es que no me enorgullece mucho. Algo pasó algo ayer no muy grato. Yo alguna vez se lo he dicho aquí: yo jamás permitiría que alguien viniera aquí a querer agredir a alguien de ustedes, porque el primero que saldría a defenderlo sería yo. Y a veces, si es necesario usar la fuerza, hay que usarla. Siempre hay que evitar este tipo de problemas, pero hay momentos en los que no es posible. Y más cuando está en riesgo tu integridad o la de gente que amas. Y son cosas que no se pueden permitir. Si no, pregúntese: ¿la nación de Israel no continuamente está en guerra con los palestinos? ¿Cierto o no? ¿Y usted cree que no hay soldados ahí que aman a Dios y que de repente tienen que matar a otra persona de un ejército contrario? Solo lo dejo así.
No quiero entrar en ese contexto, si no nos desviamos. Pero la presencia de Jesús saca a la luz el pecado, y eso a veces molesta a las personas. Pero solo Él puede perdonar los pecados y darnos una vida nueva. Por eso es importante encauzar otra vez siempre nuestras conversaciones hacia Cristo. Porque Él, para que tú seas y seamos dignos, tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos de ellos y seguir adelante. ¿Cuántos decimos amén? Y un último ejemplo que quiero poner hoy: la mujer adúltera. ¿Se acuerdan del hecho? Que se la llevan a Jesús los escribas, y Jesús estaba en la arena, hasta a propósito, ¿verdad? Como escribiendo ahí. ¿Sí se acuerdan de esa escena? Juan capítulo 8, versículos del 1 al 5. Otra persona que sin duda se sentía indigna. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Siguiente. Y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron ¿a quién? A una mujer. ¿En qué condición? Sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decía esto probándole, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Hasta ahí. Aquí el primer error que cometen los judíos: menospreciaron la ley al arrestar solo a la mujer. A ver, pregunta: si fue sorprendida en adulterio, obviamente estaba con un hombre, ¿o no? ¿Y por qué no presentaron al hombre también? Porque a lo mejor era fariseo, ¿no? O a lo mejor escriba. No sé, eso ya es mío, perdón. El punto es que solo presentan a la mujer, cuando la ley era clara. Si habían sido sorprendidos en adulterio, tenían que haber presentadose a los dos. Y los dos muertos apedreados. David me recuerda mucho a David. David adulteró con Betsabé, ¿cierto o no? ¿Se acuerda cuando fue confrontado por el profeta Natán? Que le cuenta una historia de un hombre que mandó pedir la ovejita o el cordero de la familia pobre, que nada más tenía uno, era lo único que tenía, ¿se acuerda? Y que le presentan a David ese juicio, y le dice a David: ¿y cuál es tu sentencia, rey? David molesto: ese hombre merece la muerte. Y el profeta le dice: bien has dicho, David, porque ese hombre eres tú. Pudiendo haber tomado cualquier otra mujer que tú hubieras querido, tomaste a Betsabé, la mujer de Urías el Eteo. Pero aquí vemos a David en el tiempo de la ley, conociendo la gracia de Dios, porque Dios le perdonó la vida a David y a Betsabé también.
Solo ponme Levítico 20:10, por favor, para sustentar qué era lo que se tenía que hacer cuando se presentaba a alguien que había cometido adulterio. Dice, si el hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, o sea, los dos, ciertamente han de morir. Aquí solo presentaron a la mujer. Porque solo usaron a la mujer como una trampa para hacer caer a Jesús. Porque si él decía que no, lo iban a acusar de no cumplir con la ley. Y si decía que sí, en otras palabras, ¿cuántas veces tú y yo no arrojamos piedras sobre los hermanos? Y a veces esas piedras pueden matar a un hermano y dejar de congregarse y dejar de buscar a Dios solo por algo que nosotros arrojamos. Por eso, hermano, no podemos juzgar a otros. Por eso Jesús, cuando dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ahí ninguno estaba libre de pecado, al igual que usted y que yo. Por el simple hecho de haber pensado algo que no es correcto, hermano, ya es pecado. Y aunque no sabemos con exactitud qué es lo que Jesús escribió en la arena, posiblemente escribió los 10 mandamientos. Posiblemente empezó a escribir los nombres de esos fariseos y esos escribas, y tal vez también señalando sus pecados. Pero algo sí es una verdad. Esa mujer que no se sentía digna, solo Jesús le dijo, porque no echó en poco el pecado que ella había cometido, porque tampoco lo minimizó. Le dijo, mujer, tus pecados te son perdonados, ahora vete y no peques más. Porque tampoco minimizó el pecado Jesús, no lo hizo pequeño, también lo confrontó. Y le dijo a la mujer, ya no hay quien te acuse, ahora vete por favor y no peques más. ¿Cuántos de los que estamos aquí, por diferentes condiciones, no te sientes digno? ¿Cuánto tiempo perdido pensando que yo jamás podría volverle a servir a Dios? Te vuelvo a preguntar, ¿qué te impide servirle a Dios? La moto. La moto. ¿No? ¿Qué te impide servir a Dios? ¿Qué te ha detenido para servir a Dios? ¿Te das cuenta que Jesús no es una religión? ¿Te das cuenta que los hombres somos los que hemos puesto preceptos que a veces ni los mismos somos capaces de cumplir, igual que muchos fariseos? No, esto, no. Mire, hermano, una hermana hace un tiempo me dice, pastor, ¿verdad? Es que yo me acerqué, fui a un velorio y ¿qué cree, pastor? Toqué la caja del muerto. Soy indigna, ¿verdad? No, hija. Hasta me recordó ese de Chabelita, ¿verdad?
Mire, escuche esto. Entonces, pregunta obligada, porque si nos vamos estrictamente a la ley, una mujer cuando le llegó a su periodo, entonces no podría servir. Porque la Biblia dice que cuando la mujer está en esa condición es impura. Incluso no puede ni acostarse en su cama, tendría que se salían de su casa y estaban allá hasta que pasaba ese periodo, regresaba. Y en ese tiempo, recuerdo, no había toallas femeninas como hay hoy, infinidad de marcas y de todo y de aquello. Y eso es lo que la Biblia le llama trapos de inmundicia. Y hoy nuestras obras a veces vienen a ser como esos trapos de inmundicia. Lo que le estoy queriendo dar a entender, hermano, que Jesús, el cristianismo no es ninguna religión. Tú mismo te pones los límites desde el momento en que tú decides vivir tu propio evangelio. Hay quienes te lo presentan de una forma, no, ya si te divorciaste, ni modo, porque la Biblia dice que tú ya no puedes volverte a casar. Ok. Y sé que esto va a causar mucho problema a la gente que escucha esto en las redes sociales. Pero yo tengo que decir la verdad. Tenemos que hablar la verdad. Le ponía el ejemplo en el discipulado, porque hablábamos de las vestiduras sacerdotales y hablábamos de los calzoncillos, hablábamos de la túnica blanca, que era de lino fino. Y que el lino fino, dice Apocalipsis 9:18, que representa las obras de los justos. Hablábamos de la túnica de color azul, que representa lo celestial, representa a Jesús que descendió del cielo. Y hablábamos de que tenía solo una abertura, que representaban las heridas del sacrificio de Cristo en la cruz. Hablábamos de que estaba hecha de una sola pieza, habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Hablábamos que esa túnica azul tenía unas granadas ahí con color púrpura, escarlata y una campanilla ahí, y todo eso trae una representación. Habla del efod, que estaba entretejida de 5 elementos, que era oro, púrpura, azul, carmesí y el lino fino. Y todo eso tiene una representación. Hablábamos del efod, que era ese. Hablábamos del pectoral, que tenía las 12 piedras. Bueno, una serie de simbología ahí. El punto es este, que para poderle servir a Dios, yo tengo que portar esas vestiduras, hablando espiritualmente. Y les ponía un ejemplo. Vamos a pensar que alguien llega a Cristo hoy, conoce a Cristo hoy en su corazón y lo recibe, pero tal vez esa persona que viene a recibir a Cristo hoy en su corazón, tal vez o tal vez vive en unión libre. Escucha lo que estoy diciendo. Tal vez no se casaron ni por el civil ni por la iglesia, pero ya tienen una familia conformada ya de años. Y esa mujer o ese hombre llega a Cristo. Pero resulta que su cónyuge o su pareja no quiere venir a Cristo. La pregunta sería obligada: ¿esa persona podría servir en la iglesia? Bajo lo que estamos enseñando ahorita. El religioso va a decir: no, se tiene que casar. Se tiene que casar para poder servir. ¿Sabe cuántos matrimonios de repente se casan nada más porque les dicen que se tienen que casar? Y al poco tiempo se están divorciando. O tal vez desde que llegan al altar ya se están divorciando.
¿Y sabe por qué? Y esto se los he enseñado a los hermanos, a aquellos que se van a casar o a aquellos que estamos dando consejería. ¿Sabe por qué llegan al altar divorciados? ¿Quiere saberlo hoy? Porque vienen con muchos pactos anteriores. La psicología le llama ciclos abiertos. Tú no puedes abrir un ciclo nuevo si no cierras uno. Para poder abrir uno nuevo tienes que cerrar el anterior. Si no vienes arrastrando todo eso. Pero ¿qué dice la Biblia? Si yo le digo que Pitágoras no sabe de matemáticas, ¿qué pensaría usted? Si yo le digo que el libro Baldor nos ha engañado, ¿qué pensaría usted? Porque todos conocemos el Baldor, ¿verdad? Creo que a todos nos dejaron estudiar o comprar los libros de Baldor. Unos librotes así, con un buen de ejercicios. De aritmética, de álgebra, de trigonometría. Y bueno, ¿qué nos enseñan? Que 1 más 1, ¿cuánto es? Y si le digo que eso está mal, ¿qué pensaría usted? ¿Qué dice Dios? Que 1 más 1 siguen siendo 1. Porque cuando el hombre y la mujer se unen, ya no son 2, sino son 1. ¡Wow! Ese Pitágoras no sabe de matemáticas. Cuando el hombre y la mujer se unen, ya no son 2, son 1. Ya no son 2, son 1. O sea, que muchos pactos se hacen a través de relaciones sexuales. Con tus labios. Cuando tal vez estás en esa etapa de enamoramiento y estás que babeas por el otro y por la otra. Y le dices, te prometo que siempre voy a estar contigo. Te prometo que tú eres el amor de mi vida. ¡Wow! Ya hiciste un pacto con tus labios. ¿Y sabes qué pasa con tu alma y el alma de la otra persona? Se ligan y se hace uno. Y ya ni siquiera le hablo de una relación sexual, que es peor todavía. Y son áreas que se tienen que ministrar. Ahora por eso entiende por qué en el medio del espectáculo, que es muy conocido por todos, de repente escuchas que fulano se casó con sutana, a los 2-3 meses, ¡pum!, ya se divorciaron. Y después resulta que esa fulanita con el otro fulanito, ya cada uno conoció a alguien más, se vuelven a casar y al poco tiempo, ¡pum!, otra vez se divorcian. Y así se la llevan. Y terminan saliendo del closet. Porque son pactos que se hacen. Y si tú no rompes con eso, te va a seguir. Te va a seguir. De esto les voy a hablar en el evento de matrimonios. Espero que venga. Porque Dios quiere hacerle libre. Y que los jóvenes vengan a ayudarnos a servir, para que escuchen, para que la piensen 2-3 veces antes de... Amén. Y aunque no diga amén, no se preocupe. Entonces, para ir concluyendo, es Dios el que debe juzgar, y dígale a su hermano, no nosotros. No nosotros. Dígale que tiene a un lado, a nosotros nos toca mostrar misericordia y perdón.
Es lo que tenemos que hacer nosotros. Mostrar misericordia y mostrar perdón. Por eso Jesús dijo, solo el que no hubiera pecado podía arrojar la primera piedra, y nadie la arrojó. El Señor, amado, es el único con una visión ilimitada de que ve quién es usted y yo por dentro, quiénes somos en realidad. Porque muchos podemos aparentar aquí algo, somos solo de apariencia, pero quiénes somos en realidad, el único que lo sabe es Él. El único que sabe qué hacemos cuando estamos a solas. ¿Qué miras en tu celular? ¿Qué miras en tu tableta? ¿Qué miras en el internet? ¿Qué escuchas? Cuando estás solo, Él lo sabe. Escucha esto. Negar el valor del creyente en Cristo es hacer diminuto lo que Cristo logró en la cruz por nosotros. O sea, negar el valor que tenemos es hacer muy pequeño el sacrificio de Cristo. Por eso cuando yo te digo a ti, si tú supieras el valor que tienes, no te sentirías indigno. Porque tú tienes un valor incalculable. De ahí la parábola de la perla de gran precio, de aquel que la busca y la busca, pero cuando la encuentra es capaz de venderlo todo con tal de adquirirla. Eso representa a Jesús cuando Él nos está buscando, y cuando te encuentra te muestra que Él ya lo dio todo por ti. Y ahora, en correspondencia, lo mínimo que podríamos hacer tú y yo es entregarle nuestra vida, nuestro corazón a Él, nuestra familia, nuestros bienes. Al final de contemplar el valor que tenemos, no es pensar que nosotros mismos en absoluto, sino estar admirados de la bondad y de la gran generosidad de Dios que ha mostrado con nosotros. Es muy sencillo entender, hermano. Y cuando a veces nos cuesta trabajo ver con mucha claridad, ¿sabe qué es lo que nos falta? Tener una mejor relación con Él. Cuando tú empiezas a tener una relación con Él, es lo que le decía yo hace un rato, tú te empiezas a incomodar porque sabes que lo que hoy estás haciendo te incomoda y sabes que eso desagrada a Dios. Cuando tú empiezas a tener una relación más estrecha con Dios, tú ya sabes que hay cosas con las que tal vez estás luchando, y hay veces que tienes que mejor darle la vuelta a eso, y hay otros momentos en que tal vez tengas que salir incluso corriendo si es necesario, como lo hizo José. Dígale que tiene a un lado, tu vida está escondida en Cristo. Eso habla de que estás seguro en las manos de Cristo. Tú eres digno hoy. ¿Podría hoy usted creerlo de corazón? ¿Podría usted hoy decir, Señor, hoy me arrepiento de todo lo que he hecho mal? Hoy tomo la decisión de seguirte a ti, sin importar, así como a Zaqueo, como esa mujer samaritana, o tal vez como esa mujer adúltera,
que muchos seguramente los señalaban por lo que eran, pero ellos ya caminaban de una manera diferente porque sabían que Cristo había transformado sus vidas. Tú tienes que saber hoy que tú eres digno y que tú y yo hoy podemos empezar a seguir a Cristo como lo hizo Zaqueo, empezar a seguir a Cristo como lo hizo María Magdalena, seguir a Cristo como lo hizo esa mujer adúltera, seguir a Cristo como Mateo, también un recaudador de impuestos, y podemos seguir poniendo infinidad de ejemplos. Solo Él quiere que tú recuerdes hoy el valor que tienes y que Él desea entrar en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo. Él quiere gobernar todo en ti. ¿Cuántos le podemos dar palmas al Señor? Yo le quiero preguntar, ¿qué haría ahora usted con su vida si ya no lleva la carga de sentirse indigno? ¿Qué sería capaz de hacer? Hágalo. Hágalo. Despójese de esa carga tan pesada de indignidad, de eso que a usted le decían que usted ya no iba a poder servir jamás en la iglesia. Se lo digo porque lo he escuchado tantas veces. Tantas veces lo he escuchado. Pero hoy Jesús te dice, eres digno, eres digna. ¿Sabes por qué? Porque Él mira tu corazón. Él ya no mira tus errores del pasado. Él ya no mira todo lo que hiciste mal. Él está mirando hoy un presente glorioso donde Él te va a usar a ti para cosas grandes y maravillosas. Camine, siga a Cristo. Busque la transformación. Y empiece a visualizarse hoy como alguien ya diferente en Cristo. Es más, aún aquí le hablo a las hermanas y a los hermanos que tienen años en Cristo. No solo a los nuevecitos, a aquellos que tienen años en Cristo. Despójese ya de esa indignación que ha acarreado por años en su vida. Yo recuerdo que alguien me decía, pastor, mi hermana, escuche, mi hermana en la carne, que es en Cristo también, me dijo que yo era un adúltero y un pecador y que mis hijos que yo obtuve son bastardos. Y yo dije, no, yo cancelo esas palabras, porque aun si tú te equivocaste, dice la palabra que si tú te arrepientes de lo que hiciste y buscas a Dios de corazón, te santificas, tus hijos serán santificados. Hasta eso, hasta donde llegue ese amor de Dios. Póngase sobre sus pies. Anaí, yo creo que hoy